Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de victormat.es. En este caso vamos a empezar el tema 6, funciones e interpolación de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales 1. Como veis aquí en el esquema es un tema bastante denso y completo. Empezaremos recordando lo que eran las funciones y luego nos iremos a ver sus características, tipo de funciones, dominio, continuidad, simetría, periodicidad, punto de corte con los ejes, asíntotas, extremos, crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión y curvatura, y luego ya pasaremos a ver operaciones con funciones. Para acabar en la penúltima parte del tema veremos dos tipos de funciones, las afines y las cuadráticas, y en la última parte del tema terminaremos con lo que es la interpolación y extrapolación tanto lineal como cuadrática. Vamos a empezar ya. Recordamos que es una función, que se suele denotar f, es una relación entre dos conjuntos, de modo que a cada elemento del primer conjunto le corresponde exactamente un elemento del segundo conjunto, ¿vale? La manera de denotarlo, os recuerdo que era f, se ponía aquí el primer conjunto, una flechita y el segundo conjunto, ¿de acuerdo? X es el conjunto inicial y ahí se le conoce como conjunto final. Con respecto a los elementos, pues se representaban en minúsculas y normalmente con una barrita delante de la raya para indicar que era una correspondencia de elementos, ¿vale? A los del primer conjunto se le llama X y a los del segundo se le llama Y o f de X, ¿vale? Que esto se lee así, ¿vale? Y es una manera mucho más sencilla, mientras que f de X pues es más clara, porque nos indica de quién es, a quién se corresponde esta imagen, ¿vale? Que esto se llama imagen de X, ¿vale? A X se le llama variable independiente porque puedo escoger la que quiera, muchas veces simplemente variable, y a Y se le llama variable dependiente porque depende de la que he cogido aquí, le aplico la función, me sale la de aquí. Y como decía, f de X se dice que es la imagen de X. X tiene como imagen Y o X tiene como imagen f de X, ¿vale? Hay que recordar todo este vocabulario porque es muy importante para luego entender las cosas que vendrán después. Primer ejemplo, la función que asocia a cada alumno de esta clase con su edad, ¿vale? Bueno, pues eso es una función. ¿Por qué? Porque a cada alumno un elemento del primer conjunto le asocia una edad, un elemento del segundo conjunto. ¿De acuerdo? Entonces le asocia exactamente una edad, por lo tanto es una función. Otro ejemplo, la función que asocia a cada número natural su doble. Bien, pues a cada número natural, por ejemplo al 3, le asigna su doble, que es el 6. Y al 20, pues le asigna el 40. A cada uno le hace corresponder exactamente un elemento del segundo conjunto, ¿vale? Seguimos. Hay 4 maneras de expresar una función, ¿vale? Bueno, antes me ha faltado describir algo que no sería una función. Pues, ¿qué no sería una función? Pues, por ejemplo, la que asocia a cada alumno de esta clase sus grupos de música preferido, porque puede ser que Pepito solo tenga un grupo de música, pero que Almudena tenga 7. Y entonces, como a Almudena le corresponden 7 imágenes, no es una función porque no le corresponde exactamente un elemento del segundo conjunto, ¿vale? Como decía, hay 4 maneras de expresar una función. De modo verbal, como en los ejemplos anteriores, algebraicamente con una fórmula, por ejemplo, en el que hemos dicho que a cada elemento del primer conjunto le correspondía el doble del segundo, pues lo podríamos expresar como y igual a 2x. Con una tabla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la tabla que hace corresponder, pues, en el ejemplo anterior, pues al 1 le corresponde el 2, al 2 el 4, al 3 el 6, al 4 el 8, ¿vale? O con una gráfica, pues esta sería la gráfica de y igual a 2x, ¿de acuerdo? Bien, en esta representación gráfica representamos aquí la variable independiente, la x, y en el eje vertical la variable dependiente, la y, ¿vale? En el eje horizontal la x, en el eje vertical la y, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. El dominio de una función es el subconjunto del conjunto inicial de los elementos que tienen imagen, ¿vale? Si nos imaginamos como esto que se ve de fondo, un conjunto y otro conjunto, pues todos aquellos de los que sale una flechita, pues eso sería el dominio, ¿vale?
y el recorrido es el equivalente pero en el conjunto final, es decir, es el subconjunto del conjunto final de los elementos que son imagen de un elemento del dominio. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo 1 que teníamos los alumnos de esta clase y su edad, pues bueno, el conjunto inicial y el dominio es el mismo, es el de todos los alumnos de la clase porque todos tenéis una edad, ¿vale? El conjunto final sería todos los números naturales, que son el conjunto de posibles edades, y dentro de ellas, las únicas a las que le llegaría una flechita, es decir, las edades que tenéis, pues serían 16 y 17, aunque a lo mejor hay alguno ya de 18, ¿vale? En el ejemplo 2, el conjunto inicial y el dominio son los números naturales. Recordamos que a cada número natural le hacíamos corresponder el doble. Lógicamente, del conjunto inicial son todos los números naturales. Y el conjunto final también serían los números naturales, pero el recorrido solo serían los pares, solo le llegarían flechitas a los pares. Al número 3 no es la imagen de ningún número natural, no es el doble de ningún número natural. ¿De acuerdo? ¿Qué no sería una función gráficamente? Pues por ejemplo esto no sería una función. Recordamos que para encontrar la imagen de un valor tengo que tirar hacia la gráfica y luego hacia el eje Y, ¿vale? Entonces claro, si yo tiro aquí hacia la gráfica desde el -2, pues obtengo el 2, pero también obtengo el -2. Entonces resulta que este valor tiene dos imágenes, una arriba y otra abajo. Y como él, todos estos infinitos valores. Si hay infinitos valores, bueno, con que haya uno solo que tenga dos imágenes, ya sabemos que no es función. ¿De acuerdo? En el ejemplo 4, pues fijaros, en una función oscilante, es periódica, que ya veremos lo que significa, ¿vale? Que va variando entre -3 y 3, ¿vale? Parece que todos los números tienen una imagen, porque de suponer que esto sigue hasta el infinito, con lo cual su dominio son todos los números reales, que estarían aquí en el eje X, ¿vale? Y si miro los valores del eje Y, el conjunto final también sería R, pero dentro del eje Y parece que solo llegan valores por arriba hasta 3 y por abajo hasta -3, los dos incluidos, por lo tanto lo ponemos con corchetes, -3, 3. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, la función parte entera. La función parte entera lo que hace es quedarse con la parte entera de un número. Por ejemplo, 1,27 pues se quedaría con el 1. Y 2,27 pues se quedaría con el 2. ¿Vale? Entonces la función parte entera tiene como dominio todos los números reales tienen una parte entera, pero su parte entera es un número entero, con lo cual el recorrido sería z, que es el de los números enteros. Aquí vemos que solo el 0, el 1 o el 2 o el 3 son imagen de algún número. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos con las características de una función. Las principales características de una función que vamos a estudiar en este tema son estas 9. Tipo de función, dominio y recorrido, continuidad, simetría, periodicidad, puntos de corte con los ejes, asíntotas, extremos, crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión y curvatura. ¿Vale? Vamos a empezar en este vídeo por tipo de función. Bien, los tipos de funciones reales de variable real, que son las que vamos a estudiar nosotros, es decir, el conjunto final son los reales y el conjunto inicial también son los reales, son las que representamos en el plano. Las principales tenemos las algebraicas, que pueden ser polinómicas, pues el típico polinomio, racionales, un polinomio entre otro polinomio, o irracionales, la raíz de un polinomio, ¿vale? Y luego estarían las trascendentales, pues por ejemplo las exponenciales, en este caso la diferencia con respecto a una polinómica sería que en vez de estar la x en la base, está la x en el exponente. Las logarítmicas, en las que la x está dentro de un logaritmo, o las trigonométricas, en las que la x está asociada a una función trigonométrica. En este ejemplo, pues la tangente. ¿Vale? Bien, pues para estudiar el dominio, que es bastante importante a la hora de conocer una función, es saber su dominio. ¿Vale? Entonces vamos a ver el dominio en las principales funciones. El dominio de una función polinómica siempre son los números reales. Yo no tengo ningún problema, pues para poner aquí cualquier número, el 7, voy a hacer 7 a la quinta por 3, menos 5 por 7, más 243. Eso siempre va a dar un valor real, ¿vale? ¿Cuándo voy a tener problemas? Pues voy a tener problemas en las funciones racionales. Claro, en las funciones racionales tenemos que eliminar las raíces del denominador de su dominio. Por ejemplo,
Si yo tengo f de x igual a x más 7 partido por x cuadrado menos 4, pues yo sé que si esto de abajo es 0, no va a existir. ¿Vale? ¿Y cuándo lo de abajo es 0? Bueno, pues vamos a buscarlo. Vamos a ver cuándo lo de abajo es 0. ¿De acuerdo? Entonces, si ponemos x cuadrado menos 4 igual a 0, pues nos sale que x es igual a más menos raíz de 4, que es 2. ¿Vale? Entonces, esos dos valores, el 2 y el menos 2, yo los quito del dominio. Digo, el dominio son todos los números reales excepto esos dos. ¿Por qué? Porque si yo intento calcular f de 2, tengo que sustituir aquí el 2, 2 más 7 es 9 y 4 menos 4 es 0. 9 partido por 0 no existe. Y algo parecido al menos 2, que sería 5 partido por 0, que tampoco existe. ¿De acuerdo? Bien. Nos podemos encontrar problemas también en las funciones irracionales. En las funciones irracionales el problema es que vamos a hacer la raíz de un número. ¿Vale? Entonces, cuando hacemos la raíz de un número, al sustituir aquí en este polinomio, puede ser que ese número sea negativo. Si la raíz es cuadrada, como es este caso, pues entonces solo podrá valerme los valores en los que sale esta raíz positiva. ¿Vale? Entonces tendría que resolver la inecuación x cuadrado menos 3x más 2 mayor o igual que 0. ¿Vale? Si lo hacemos como hemos visto en el tema anterior, pues aquí os adelanto las soluciones, menos infinito 1, unión 2 infinito. ¿Vale? Por ejemplo, el 0 pues daría la raíz de 2, que sí que existe, aunque no sea exacta. Pero si metemos un número aquí en medio, pues seguramente esto da negativo y entonces no existe la raíz. ¿Vale? Y luego para una función logarítmica pasa exactamente lo mismo añadiendo el 0. Es decir, no existe el logaritmo de los números negativos, pero tampoco el de 0. En este caso la inecuación tendría que ser que el polinomio sea mayor que 0. ¿no? Aquí tendría que hacer que 7x más 21 sea mayor que 0, pues me sale el intervalo 3 infinito. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí llegaría el primer vídeo de este tema. Un saludo.